Voy a hacer un abordaje de cómo podríamos hacer el diagnóstico integral del paciente con acúfeno. Excelentes todas las pláticas y vamos abordándolo a través de un paciente. Este paciente llegó a mi consulta y me gustaría que me ayudaran a saber qué voy a hacer con el paciente. Muy bien, es un paciente masculino de 21 años, él es estudiante. El motivo de la consulta, él llegó conmigo, yo fui su cuarto otorrino, ya había acudido con 4 otorrinos más, colegas, todos muy buenos. Él presentó plenitud óptica bilateral, él refería a un acúfeno de tono grave, de intensidad variable. Él decía a veces es más elevado, a veces es más menos intenso, pero no tenía que ver con el silencio, como muchos de los pacientes nos dicen, no, pues cuando está todo en silencio lo escucho, pero en el día no lo escucho. Él decía, no, lo puedo escuchar a cualquier hora. Era bilateral, era alternantes, a veces era de oído derecho, a veces de oído izquierdo. Refería a disminución de la audición del oído izquierdo, todo esto desde hace 4 meses. Ocasionalmente refería a dolor, sobre todo del oído izquierdo. Ahorita vamos a ver un antecedente muy importante del paciente acerca de esto y vuelvo otra vez con su motivo de consulta. Yo le pregunté, ¿se exacerba con algo? ¿Hay algo que te lo aumente? Y me dijo, hay un profesor que no soporto, hace que el tinnitus se exacerbe, pero solamente es un profesor. Ah, ok. Y luego, ¿hay algo que lo disminuya? Pues realmente no. Me dijo, ya me acordé, el otro día iba en el camión y con tantos movimientos bruscos, pues eso hizo que al final, cuando llegué a mi casa, escuché el zumbido muy elevado. Ah, ok, muy bien, pues sigamos. Le pregunté si tenía algún otro antecedente. Me dijo que 15 días previo a estos 4 meses había presentado un cuadro de resfriado común, acompañado de abundante secreción y mucha congestión. Ya le habían dado 2 antibióticos, los antibióticos que había utilizado, ahorita los vemos. Como antecedente personal, él refería que tuvo una perforación timpánica de oído derecho desde hace 10 años y que el zumbido del oído derecho ocasionalmente ya lo tenía, pero lo que le preocupaba es que ahora el oído izquierdo tenía el acúfeno, cosa que no lo había presentado jamás, y que como estaba acostumbrado a tener un acúfeno del oído derecho, pero decía, bueno, yo ya sé que tuve un problema, no le tomo tanta importancia, pero me preocupa que ahora es el oído que es el bueno, entonces por eso acudió a la consulta. Hace 10 años él refiere que tuvo un cierre de la misma perforación, ya se conoce con una retracción timpánica de ese oído derecho, con una leve disminución de la audición, pero ahora la disminución de la audición ahora la refiere del oído izquierdo. Bueno, lo exploré, lo que observé fue una desviación septal, un espolón contactante hacia el lado derecho. Le hice prueba con diapasones, lo hice con el de 512, encontré un RINE negativo en el oído derecho, un RINE positivo en el oído izquierdo, y en el Weber me lateralizó hacia el lado derecho. No le hice Swabach ni alguna otra cosa, fueron los únicos que realicé, y le hice una endoscopía. Esa es la membrana timpánica del oído derecho, donde pues se observa la retracción timpánica, y del oído izquierdo pues aparentemente yo lo observé normal, no encontré ningún otro hallazgo. El paciente, su tratamiento previo el último fue con diprospan, ya había recibido tratamiento con ceftriaxona, y el último fue diprospan, levofloxacina por 7 días, ergosteína por 10 días, lavados nasales con solución salina, mometasona por 15 días y ejercicios tubáricos. Y él refería nada de mejoría. Entonces, el tratamiento, ya llegó con este tratamiento y ya lo había terminado. ¿Les gustaría saber algo más sobre el paciente, doctor Alanis? Sí, derecha que se escribe apertura.
Sí, sí tenía. Y sensación de plenitud, bueno, Plenitud óptica, sí. egofonía, pues. Egofonía no tenía, pero él refería algiacusia con este profesor, solamente. Doctora Laura. ¿Mejoraba o se quitaba de alguna manera esa sensación de plenitud con maniobras de Valsalva? Él evitaba las maniobras del Valsalva a toda medida. No, de hecho, decía que tenía 10 años sin sonarse la nariz. O sea, porque hace 10 años que tuvo la perforación timpánica, el otorrino que le tocó verlo le dijo: jamás te puedes sonar la nariz, no puedes hacer esto, puedes hacer otro, porque se te va a reventar otra vez el tímpano. Entonces decía que tenía 10 años sin sonarse la nariz, entonces no hacía maniobras de Valsalva y entonces realmente no sabía si había mejoría o no había mejoría. ¿Y ¿Sí? realmente su apego al tratamiento? Sí, eso sí realizó todo. Doctora Lucía. Aparte de eso, lo que ya mencionaron, pérdida de audición. Sí, él sentía disminución de la audición del oído derecho desde hace 10 años, y del oído, pero decía que muy leve, y del oído izquierdo leve de 4 meses a la fecha. Doctora. Sí, en el momento que llegó con usted, tenía acúfeno. Sí. Y no le hizo usted una maniobra de Valsalva. El paciente no me lo permitió. No. O sea, No le hizo la auditoría. No, el paciente, digo, bueno, no lo puse aquí, pero el paciente es sumamente aprensivo, de sobremanera. Entonces me limitaba un poquito lo que yo podía hacer en cuestión de la exploración, porque por ejemplo pues, normalmente le pediríamos que hiciera una maniobra del Valsalva. Entonces dije, si algo le pasa me va a echar la culpa. No, el dolor lo refería ocasionalmente y no lo refería por alguna situación en especial. O sea, de repente tengo dolor, pero no es tan importante como el mismo acúfeno. Nada más para corroborar, digo que el riné está positivo al lado izquierdo, pero muy huele a la derecha. A la derecha, sí. Eso fue lo que me comentó a mí el paciente a la hora de la acumetría. Doctora Lanis, ¿le gustaría pedir algún estudio de sangre? ¿Algún estudio de imagen? ¿O consideraría la audiometría como algo indispensable? Lo que hizo ahí es con endoscopio. Con endoscopio. Son una cosa importante. Si tienen un endoscopio de 3 chips, están bien, pero se ven un poco difusa. Entonces la endoscopía es mucho mejor, y sobre todo en este tipo de pacientes. Porque yo veo, no sé si se puede ponerlo. Sí. O sea, yo veo aquí. Aquí tengo un No sé, se pierde mucho. Lo que se alcanza a medio ver, yo veo una relación importante aquí. Sí. En la parte africana. Sí, sí la tiene. Inclusive se ve que lo decís. Sí. Y toda esta parte se ve también lateral. O sea, retraída. Sí. Pero también veo una horizontalización del lado izquierdo. O sea, que esto significa que hay una relación muy importante. Sí, entonces, o sea, no sé si esto, como estaría bien, no se pasa muy bien. A ver, pero si está teniendo una relación tan importante ante la pantalla. No sé si la está, pero sí pareciera como si hubiera, pero no es tan evidente como el otro lado, que en cuanto entra. No, horizontalización, también está ustedes una relación también de aunque la parte anterior está bien, pero la parte posterior. Si escuchan los comentarios del doctor, les gustaría que le pasara el micrófono. Sí, porque creo que es muy importante comentar. Ahí va también. O sea, le comentaba a la doctora que primero. Primero, ¿aquí se oye? No. Soy yo. ¿Qué le hace?
Si habla un poquito fuerte, se escucha, por favor. Bueno, No, le comentaba a la doctora que para hacer una buena otoscopía es con microscopio, o sea, bueno, o si no con un endoscopio con una cámara de 3 chips. Si no se pierden mucho, pues algunos datos importantes. De aquí, en el lado derecho se ve una retracción importante, según lo que alcanzo a ver, pues no puedo definir al 100%. Sí, inclusive se ve aquí en la parte superior del martillo, o sea, casi la cabeza del martillo. Sí, una retracción muy importante. Y también, también del lado izquierdo, también se ve una retracción porque hay una horizontalización del mango del martillo. Y aquí esta parte se ve, como les digo, no puedo precisarlo, pero también se ve retraído, o sea, la parte posterior. Son datos muy importantes, pues, para el punto de vista, para lo que estamos viendo. Yo le pediría toda la batería completa, o sea, ¿qué le pediría? una tomografía de inicio, una tomografía con cortes coronales también, cortes axiales y coronales a 1 milímetro, ¿sí? Y le pediría, obviamente, estudios audiológicos, o sea, un estudio audiológico completo. Doctora Laura, ¿usted quisiera comentar algo más al respecto o qué estudios le pediría al paciente? Fundamental la audiometría completa, con la audiometría y la timpanometría y una prueba de función del campo acústico. Ok. Doctora Luis. Definitivamente también la audiometría esperaríamos encontrar, quizá por las características del paciente, que sea una curva ascendente, en graves que esté la afección, tipo conductivo, quizá una timpanometría curva C y pues un inadecuado manejo de presiones en Willems. Creo que es lo que primero que esperaríamos. Y la tomografía que ya mencionó el doctor. Perfecto. Doctora Laura, ¿qué esperaría usted en la audiometría, en la logometría y en la timpanometría? Bueno, como ya lo comentó la doctora, una disminución en los umbrales auditivos del lado derecho, como te digo, en las frecuencias graves, muy probablemente de tipo conductivo. ¿Y del oído izquierdo? Y del oído izquierdo, ahí quizá por alteraciones en la resonancia, habría que ver a lo mejor en agudos, es ahí el problema, y por eso tiene esa arquiacusia con la voz específicamente del profesor, ¿no? ¿Y los timpanogramas? Los timpanogramas, muy probablemente con el tipo C de hierro, ¿no? Desviada la presión hacia negativa. A lo mejor del lado derecho, como está la membrana, una S. Ok, muy bien. Sí. Doctora Denise. Va a haber hipoacusia, no sé si puede haber algo de negociación del lado izquierdo, pero va a haber conductiva bilateral con predominio del lado derecho, o sea, en conductiva. Pero no sé, no puede saber si también ¿Y hay la una tomografía, negociación. doctor, qué podría esperar? Pues ahí, si hay una retracción bilateral y una retracción posterior a un cuadro grupal, probablemente, como lo refiere el paciente, pues puede haber incluso un proceso inflamatorio o algo que esté destruyendo toda la ventilación del oído. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces, esta es la audiometría del paciente. Bueno, está muy lejos, ahorita lo regreso con la audiometría, pero bueno, esta es la audiometría del paciente. Doctora Lucía, ¿nos podría describir la audiometría? ¿Cómo le parece a usted? Oído derecho, el oído izquierdo, y ahorita vemos el timpanograma y la logoaudiometría. Bueno, el oído derecho tiene una curva de perfil ascendente. Voy a hablar lo más fuerte que pueda. Oído derecho es una curva de perfil ascendente. Gracias. Tipo mixta de predominio conductiva. Es una hipoacusia media, más lo que alcanzo a ver por PTA superficial a media. Y el oído izquierdo es una curva que solamente tiene afección en grave, son 3 caídas selectivas, 125, 250 y 500 Hz, es conductiva. Doctora Laura, ¿usted considera que la sintomatología del paciente va acorde con su estudio audiométrico? Ok. Doctor,
Aramis, ¿le gustaría aportar algo más acerca de la audiometría? Nada más, esta muestra que vemos aquí es frecuente encontrar en los procesos adhesivos, toda esta caída. Nada más como comentario, y también pues, en otros teosis también se puede, porque la frecuencia 2000 nos puede dar casi como un signo de canal, pero pues con los antecedentes que tiene, pues, como que dicen no es esclerosis, ¿no? Sino que es un proceso conductivo. Doctora Laura, con respecto a la logoaudiometría, ¿le gustaría comentar alguna situación? Bueno, nada más. Muchas veces, sobre todo nosotros que tenemos personal de formación residentes, se asustan un poco, ¿no? ¿Por qué sale tan baja la discriminación a nivel del umbral? Porque la mayor alteración está en frecuencias graves. Entonces, cuando tenemos esas disminuciones en los umbrales, en las frecuencias graves, generalmente baja también el porcentaje de discriminación. Bueno, entonces seguimos con la timpanometría. Doctora Laura, ¿le gustaría comentarnos algo sobre la timpanometría? Bueno, me llama la atención el volumen que tienen del lado del conducto del lado derecho, 2.58. Está bastante alto, pero bueno, y pues no se mueve la membrana para nada, y del lado izquierdo pues no veo el volumen ni nada, o todavía no está ahí digo, porque ahí pareciera que todavía no la midieron, o sí la midieron, Sí la midieron y no sellaba. No sellaba, o sea que hay una perforación marginal, pero me llama la atención que no está tampoco el volumen. Debería de darle ahí por lo menos un volumen muchísimo más elevado, ¿no? Cuando hay una microperforación siempre se da un poquito de movimiento, pero eso Pero no hay nada. exactamente así está medio raro. Doctora Lucía. Bueno, creo que este paciente lo compartimos, lo acabo de descubrir. La primera, este paciente traía como mencionó el doctor Alanis, una retracción bastante importante. Se le intentó y al final observamos una perforación, por lo cual no selló el timpanómetro después de bastantes intentos, solamente selló el derecho. Es el que después se le hizo otra, ¿no? Creo que Esta es la última. ok. La perforación se parte hasta abajo. Ahorita En la parte superior. la vamos a observar. Hay que verlo con microscopio, eso ocurre, tenemos que ir con microscopio. De hecho, el comentario del doctor, creo que fue, de hecho, creo que iba con jiribilla, entonces creo que el doctor de manera muy acertada nos dio su comentario. Y fue lo que pasó. Doctora Laura, antes de continuar, ¿me quería comentar algo sobre los reflejos estapediales? Pues evidentemente con un trazo así, pues no va a haber reflejos. Definitivamente no vamos a encontrar. Bueno, antes de enseñar la perforación, les quiero comentar que se les solicitó también una tomografía de cortes finos, cortes coronales y axiales al paciente. Y bueno, lo que se encontraron fueron celdidas mastoideas con adecuada neumatización, a pesar de tener 10 años. Como no tenía antecedentes realmente de otitis media crónica, entonces la neumatización era correcta. Había moco transtimpánico a nivel de piso, de oído de medio derecho, ya del oído izquierdo ya no se presentaba, se descartó un colesteatoma, por cuestión de lo de la retracción, y el resto estaba dentro de parámetros normales, y esta es la perforación del oído izquierdo, que amablemente la doctora Lucía nos la proporcionó. El doctor insiste que no es que
se ve mucha definición. Sí. Le digo que no es con microscopio, que es como, ni siquiera un endoscopio, es un poroscopio que estoy utilizando ahí. Un poroscopio son los chiquitos que eran los que están haciendo. Ahora se venden muchas camaritas ya Con un poroscopio y, que tú introduces. o sea, entonces tiene mucha definición. La verdad que, insisto, si no ves con un microscopio, se te van a pasar muchos resultados o con un endoscopio muy, pues que sea de muy buena calidad. Entonces ahí parece que la tomó de arriba hacia abajo, no. Como que Se pierde mucha definición, ¿no? O si no, como que la tomó en pacientes de acostado, no sé. Que me lo explique la doctora mejor. Aquí yo creo que lo importante es que evidentemente, como comenta el doctor, es importante la exploración, la observación y que por eso es que el paciente tenía ese tipo de timpanograma, porque tenía una perforación y la parte de la retracción que observó con un endoscopio pues era la parte evidente de que había una patología ahí. Entonces, bueno, doctora Lanis, esta pregunta es para usted. De acuerdo a los antecedentes del paciente, el paciente tiene 10 meses con una retracción, 10 años con una retracción de oído derecho, tiene 4 meses, no sabemos si tiene 4 meses con la... No sabemos si tiene 4 meses con la perforación, aunque tiene 4 meses con el acúfeno. ¿Qué haría usted? ¿Lo operaría? El acúfeno es predominantemente de qué lado. El izquierdo, o sea, lo que ya el derecho siempre lo ha tenido y es como realmente no importante para él. Lo que le importa es el izquierdo. Tiene 3 meses, o sea, ya pasó 3 meses, que es o sea, ya pasó los 3 meses, que es el tiempo que le damos para que se cierre la perforación o que veamos si esa perforación se está cerrando. Entonces, si esa perforación, que creo yo que no, ya está muy clara, tiene los bordes ya fibróticos, que no va a haber crecimiento ni nada. Yo estos pacientes, por la experiencia que tenemos, porque está en la pasta hacia la ruptura, está en la parte posterior superior, ¿no? Entonces, esos pacientes yo los opero y les pongo un poquito de cartílago blando. Si no, no lo voy a aliviar. Así que, o sea, la experiencia que tengo, pues, no es porque venga en alguna parte así específico. Esto en ningún libro, en ningún artículo va a decir, hay que hacer esto. Es lo que yo opino prácticamente, hacer eso. ¿Y por qué pondría el cartílago? Porque tengo más del 90% de que se me van a retraer. Ok, entonces lo pondría por delante del martillo. El cartílago, ¿no? El cartílago. Vamos en la parte superior. En la parte superior. En la parte superior, evitando que se meta hacia la parte de la pasta, para que tenga también una buena audición. Si no, rato no. Pues, o sea, ¿Eso sería en el oído izquierdo? En el oído izquierdo, sí. ¿Y en el oído derecho? Lo tiene compensado, aparentemente, ¿no? O sea, no se queja mucho de acúfeno de ese lado, la mastoides está perfectamente bien, ya tiene muchísimos años con el problema. Digo, si lo queremos superar está bien, pero desde el punto de vista sintomático, pues no le veo mucha situación, porque ya tiene más de 10 años, pues, o sea, los oídos compensan, también compensan, hace una redistribución aérea también, cuando ya se retrasó mucho tiempo y no se complicó, hace una redistribución. Entonces, por eso es que creo yo que en este momento no lo operaría. ¿Y si el paciente le pregunta, si me opera el oído derecho, ¿mejoraría la audición? ¿Usted qué le comentaría? Yo a ver, sería cosa, nunca lo digo en unas fases explicativas del paciente. Como tuvo una curva plana, ¿sí? No hay movimiento. Yo no sé si esté luxado o no esté luxado. O sea, yo sé que el luxado te da supuestamente un aumento de la confianza, pero cuando esos pacientes están tan retraídos, no puedes tú decir cómo están los processillos. Solamente que te hayan dado una tomografía con cortes muy, muy claros de esa área,
Entonces yo no le podía contestar al paciente que tenga que hacer una revisión para ver si mejora. Haría mejor una timpanotomía exploradora. No, o sea, sí, o sea, primero sí, si todo está bien y todo, porque si le pongo un puro cartílago y está completo, todo está, digo que no mejoraría mucho. Es que no sé, ahí tendría que ver. O sea, yo no le puedo dar una expectativa al paciente, porque ningún estudio en esas condiciones de vida, si fuera un oído con tímpano bonito y todo, y eso, me va a planear, o sea, si habla diferente, pero así como está, no puedo dar tengo que explorar y checar qué es lo que realmente tiene el paciente. Muy bien. Doctora Laura, si el paciente dice, no quiero operarme por situaciones personales, ¿usted qué tratamiento le propondría? ¿Le propondría revisiones o le propondría tratamiento médico? Yo considero que sí requiere tratamiento médico y ahí valorar no sé, un componente alérgico de este paciente, porque es un oído crónico realmente que no le ha dado tantos problemas, pero que finalmente nos está hablando de que si hay una alteración ahí en la parte media del oído, ¿no? Y ahorita, desafortunadamente, con la calidad del aire que tenemos aquí en Guadalajara, creo que también no están tan bien, ¿no? Pero sí en el Hospital General de México hemos visto que se han incrementado muchísimo los trastornos de oído medio por alteraciones de tipo alérgico, ¿no? Entonces estos pacientes los vemos junto con alergia y les va bastante bien, ¿no? Entonces yo considero que sí un seguimiento de esos pacientes, obviamente pues que siguiera con sus ejercicios de trompa y valorar incluso un tratamiento con vacunas, es que realmente sale con alguna cuestión alérgica. Doctora Lucía, usted en este caso ¿daría algún medicamento en específico para disminuir el zumbido, el acúfeno que el paciente le refiere? En este caso no, puesto que su acúfeno es secundario a la alteración de trompa de Eustaquio. Entonces, aunque yo le dé un oxigenador o alguna otra cosa, no va a mejorar su acúfeno cuando mejore la condición de las patologías que ya hablaban los doctores. ¿Alguna pregunta para nuestro... doctor? Obviamente, este paciente, por la personalidad que tiene, es que hablar con el psiquiatra, o sea, forzoso, por tener una fijación. Si tú ese paciente lo operas, sí, y no queda bien, o sea, no queda bien entre comillas, pues no llena la expectativa que le den acúfenos intermitentes, alguna cosa, porque la acúfeno no sabes si lo va a quitar o no. O sea, tienes gran posibilidad. Yo creo varios pacientes con estatomática que han ido por acúfeno y se los quitamos y yo le puedo decir que más del 80% se les quita, ¿sí? Pero no lo pueden asegurar tampoco. Entonces tú tienes que decir al paciente, número uno, eso, y número dos, tienes que mandar a psiquiatría. O sea, eso es forzoso, ¿verdad? Y con respecto a un tratamiento, si el paciente no tiene datos de alergia ni nada, pero sí tiene un problema septal nasal, por las cuestiones que tiene el paciente, a lo mejor, primero sí, pero por lo que tiene el paciente, porque la cresta está muy atrás, ¿o cómo está? Está contacto. Eso es en espolón, sí. ¿Pero hasta en qué área? ¿De qué lado? Del lado derecho, el espolón. O sea, no creo que le da mucho problema del lado izquierdo, pero le tomamos a lo mejor por las condiciones del paciente. También tiene que tratar al paciente. O sea, no es una enfermedad, tiene que tratar integralmente al paciente. Es que decirle, no puedo operar aquí, vamos a ver si después no operaría una cirugía nasal. Pero, o sea, no, tienes que manejar. ¿Pero operaría primero el oído antes del septum? Yo tengo una conducta en mi mente, o sea, mi filosofía de manejo es, ¿por qué vienes? Y si eso no está al 100% relacionado, hago primero por lo que viene el paciente. Ya, en todos los aspectos, en todos los casos. ¿Alguna pregunta para los profesores? Yo sí te tenía la pregunta en relación a que tú habías presentado una patología septal, si primero operaban nariz y luego el nariz, luego el tratamiento alergológico y luego el tratamiento quirúrgico de la cirugía. Y en relación a la audiometría, tú nos presentabas en el oído del lado derecho un timpanograma B. Sí. Si tú no lo regresas, y entonces ahí la pregunta sería para los
panelistas, ¿qué harían con ese oído que tenemos un timpanograma B con un problema auditivo contralateral? Si ofrecer el tratamiento quirúrgico del lado izquierdo y poner un tubo de ventilación o hacer algún otro manejo en el oído del lado derecho, porque como decía la doctora, o sea, está totalmente plano y finalmente, o sea, pues nos habla de que hay moco transtimpánico, ahí no hay otra cosa. Doctora Luis. Bueno, en ese paciente, yo por el lado izquierdo, porque es donde tiene sintomatología. Pero no tiene una relación. En conjunto, ¿no? Ah, no. O sea, No. ¿del derecho no haría nada ahorita? O sea, obviamente que si tiene un factor alérgico que no lo mencionó, ¿no? Un factor alérgico usted. No, el paciente no lo refiere, pero luego muchos pacientes dicen que no y resulta que sí, ¿verdad? Pues sí, pero en su interrogatorio. Pues. No, en el interrogatorio el paciente... ¿Tenía datos de alergia o no? No, el paciente no refiere datos de alergia. Es decir, se le preguntó específicamente... Validez, o sea, la exploración tenía datos de alergia, no tenía datos de alergia. Tenía palidez en la mucosa, no tenía aumento del volumen de los cornetes, bueno, del lado izquierdo, que era del lado que tenía, el del lado derecho tenía el espolón, entonces de manera compensatoria podría llegar a ser... Pero si tiene un espolón, si tiene una desviación completa... Sí, desviación con espolón, sí. Ok, ahí te puede compensar. Es desviación con espolón. Ok, entonces, ahí pues, probablemente lo tengo que comprar también la nariz, tiene hipertrofia del cornete, porque no lo había mencionado tampoco usted. Que había una hipertrofia, nada más mencionó el cornete. Entonces, o sea, para tomar una decisión tienes que desde el principio hacer una muy buena evaluación, porque si yo saco que sí tiene relación del lado el problema de su lado izquierdo con el problema nasal, primero trato la nariz. Pero el paciente a la hora de la exploración y de la anamnesis, realmente el problema nasal no era primordial. Él venía específicamente por el eso, y el lado derecho, yo soy operado por la nariz. Porque el paciente, imagínate, va contigo para una cosa y resulta que le vas a hacer otra. Entonces, esas situaciones son ese manejo fino de la consulta. ¿Sí? Y eso se va a reflejar, si tú tienes ese manejo claro en tu consulta, se va a reflejar en que vas a tener un consultorio. Si el manejo no lo tienes tan claro, ahí no está. O sea, el mayor juez es el paciente. No, fui con el doctor, fui porque me había olvidado, no quiero parar desde la nariz. Si no tienes un sustento, te voy a explicarle al paciente, muy difícil. Y como te digo, hay artículos muy claros que así es, pero sin embargo, por lo características de este paciente que es del lado izquierdo, es como estamos tomando las decisiones. Y obviamente tomamos decisiones tal vez un poco apresuradas porque no vimos el cornete, no teníamos documentado el cornete, no teníamos documentada la tomografía, la microscopía tampoco, entonces vimos un paciente de 3/4 partes. Y a veces cuando ves un paciente de 3/4 partes, puedes apresurarte en ese algo. Por la historia clínica, la otoscopía, a mí me da la idea que la disfunción tubárica no es reciente, tiene bastante más tiempo y que de alguna manera pasó desapercibida, tanto por la imagen del lado derecho como del lado izquierdo, o sea, como que fue el cuadro gripal, la gota que derramó el vaso, pero como que habla de una disfunción de más tiempo, una disfunción tubárica, por la forma, la retracción, las adherencias, si no ya se hubiera resuelto, o sea, ya hubiera habido como una... ¿Cierre? No, pues si no cierra, sabemos, tanto por la imagen de la derecha, por lo que medio se aprecia, pues, ¿verdad? Quizás tenemos la luz como en contra para ver mejor las imágenes que tomaste, pero esto tiene más tiempo, definitivamente, dentro de lo que yo... Sí, yo también creo. ¿Sí? Sí. Doctora. Sí, pues yo estoy completamente de acuerdo que el problema es una disfunción tubárica crónica, que hay que buscar un problema nasal alérgico, también estoy completamente de acuerdo, y
quizás sea muy útil una tomografía de nariz y senos paranasales, que no se mencionó aquí, pero que creo que además de la de los oídos deberíamos también evaluar esa parte, porque efectivamente trae este jovencito un problema de mucho tiempo. A lo mejor repetir la historia clínica, decir con más detenimiento para buscar bien esos antecedentes que nos están haciendo falta. Muchos pacientes tienen una alergia subclínica o apenas o se acostumbran a sus síntomas y no te lo dicen. Entonces a veces tienen que interrogar un poquito más acerca de eso, pero yo creo que nos ayudaría mucho en este caso una tomografía de nariz y senos paranasales. Sí, a eso me refería cuando decía que el paciente no lo refería, no porque como una alergia a lo mejor subclínica donde el paciente ya está acostumbrado, pues ha vivido con una desviación septal probablemente todavía, porque tampoco refiere a un problema traumático y pues un problema quizás alérgico que realmente pues como vive así, uno a veces ve pacientes donde dice uno, ¿de verdad respiras? No, sí, respiro súper bien. Bueno, nosotros casi los vemos ya con pólipos y todo y de verdad sí respiro, sí respiro. Entonces creo que también hay que explicar al paciente y creo que al contrario, no está de más hacerle unas pruebas cutáneas y es la manera ya objetiva de decirle al paciente, pues es que tienes alergias, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Porque hay veces que el paciente pues está acostumbrado a vivir así. Doctora Laura, ¿le gustaría comentarnos alguna conclusión o algo? Bueno, lo que ya se ha dicho repetidamente, ¿no? La necesidad de darle el tiempo al paciente, de hacer una exploración adecuada y con una anamnesis, un interrogatorio así muy específico. Desafortunadamente sí, eso sucede mucho, el paciente deja pasar muchos síntomas, los ignora o los minimiza, ¿no? Sí. Y entonces, yo creo que cada consulta hay que estar volviendo a preguntar todo otra vez y otra vez. ¿no? Entonces es muy importante, porque pues sí, a veces por más que los interrogues, todo te lo olvida. Doctora Lucía, ¿le gustaría comentar algo? Gracias. Pues lo que ya comentó la doctora, hay que apoyarnos de los estudios diagnósticos, pero creo que cuando llega el paciente realmente hay que ser lo más clínico posible. Una vez que ya terminamos nuestro interrogatorio, la exploración física y tratar de ir correlacionando, puesto que sabemos que no todos los estudios son para todos los pacientes. Hay que ir escogiendo y vamos a elegir el mejor para cada paciente dependiendo de nuestro interrogatorio y nuestra exploración. Dígame, doctora, perdón. ¿Por qué le dieron Diprospan? Pues fue la decisión del doctor de dejárselo. Realmente no sabría, supongo que algo notó el doctor en ese momento que decidió dejarle Diprospan. Él venía con la receta, entonces ignoro por qué se lo dejó. ¿Usted dio un tratamiento? En eso estamos, doctor. Estamos en proceso de... Sí, por lo menos su mometasona, digo porque como le comentaba, sí notamos cuestión de palidez, ya para el moco transtimpánico que tenía, pero sí se le sigue dando tratamiento y bueno, el paciente sigue en proceso de consultas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? O sea, la pregunta era porque yo creo que la persona que le indicó el Diprospan sospecha de alergia. Probablemente sí. Una alergia no regular ni moderada, sino de una alergia muy importante porque le dieron el Diprospan y le dieron mometasona. Sí, de hecho sí sospechamos de alergias, definitivamente. El paciente no lo refiere, pero sí. Alergia importante. Sí, sí, yo creo que inclusive lo notó mayormente inflamado a comparación de ya cuando llegó a la consulta, pero este es un paciente pues, reciente. Bueno, pues entonces con esto damos por concluido la mesa